Muy buenos días. Gracias por la respuesta. Es una alegría poder estar en Chile nuevamente. No, por la que no saben, estuve en Uruguay. Estuve en un encuentro de misiones donde pude compartir con muchos hermanos de varias partes del mundo. Un reencuentro también con varios de ellos. Fue de mucho ánimo y de bendición. Y lo más lindo es como cuando iba viajando, era que miraba todas las ciudades de arriba, y cuando pude juntarme con los hermanos, mirábamos la misión también de la misma forma. Era mirar, analizar junto con hermanos cómo Dios está haciendo la obra en las ciudades, en las naciones. Así que si quiere saber cómo me fue, está más que invitado a un café y compartimos al respecto, ¿ya? Así que la próxima semana puedo dedicar tiempo a compartir un cafecito con eso. Si quiere me pregunta, nos juntamos un cafecito, ¿ya? Muy bien, estamos en una miniserie que se llama La Gran Historia de Redención. Porque sabemos que la Biblia es una gran historia. A veces pensamos que la Biblia es un conjunto de historietas, el conjunto incluso de, algunos dicen fábulas, en conjunto de historietas que están desconectadas entre sí. A veces sabemos, hemos escuchado de la Biblia y decimos, sí, he escuchado una historia de David y Goliat, sé la historia de Noé con su arca, sé la historia de Moisés, Mar Rojo, Jesús, historias de Pablo, y nos preguntamos, ¿cuál es la conexión que tiene cada una de estas historias? ¿Estarán conectadas? Te respondo rápidamente, sí, están conectadas en una gran historia, que es la gran historia de redención, donde el protagonista no es ni David, no es ni Moisés, no es ni Abraham, aun cuando fueron hombres piadosos delante del Señor, con sus imperfecciones, pero piadosos, que Dios usó. El gran protagonista de la historia de redención es solamente Jesús, Cristo nuestro Señor, de principio a fin. Cuando decimos que hay una gran historia, decimos que hay un comienzo, hay un desarrollo, un clímax y un desenlace o final. En toda historia es lo mismo. ¿Cómo empiezan las historias? Había una vez, ¿cierto? Y después, ¿cómo termina? A veces. Y fueron felices, ¿no? A veces. En la historia de redención no es una fábula. Es algo real, algo que ocurrió realmente en la historia del ser humano. Es Dios introduciendo su vida y su gloria en medio de nuestra historia. Y cuando decimos la historia de redención, no está conectado a eso de nuestra historia, de tu historia de vida, está completamente conectado. Y cuando conocemos esa gran historia, podemos también nosotros comprender nuestra historia. ¿Por qué la Biblia tiene una historia? ¿Por qué tantas historias? Hay una narrativa, hay un orden, hay una línea, es transversal, que conecta todo. ¿Cómo comienza esta gran historia? Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Comienza Dios declarando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No anda con rodeos diciendo, oye, ¿sabes qué? Por favor, cree en mí, que yo espero que creas que yo te creé. No, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, hay un creador y el resto, todo lo demás es creación. Y tú eres parte de esa creación. Yo soy parte de esa creación de Dios. El decir que fuimos creados nos da a entender que hay un comienzo y entendemos de dónde vinimos. Y no solamente eso decíamos, no solamente entendemos nuestro origen, también entendemos nuestro diseño y también nuestro propósito, el cómo debemos vivir y para qué o para quién debemos y podemos vivir. Entonces, cuando vemos Génesis 1 y 2, vemos que Dios creó todo lo que hay, incluyéndote a ti. Y eso implica que hay una diferencia entre nosotros y Dios. Porque a veces pensamos que Dios es uno más que nosotros, o si fuera exactamente igual que nosotros. Es imposible. Siempre digo,
de manera coloquial, que a veces pensamos que Dios es el flaco de arriba, como el amigo, el partner. Sí, Dios es un amigo, pero es de otra naturaleza, es distinto, Él es Dios, es diferente. Es otra cosa, es diferente, es santo, 3 veces santo. Y ese Dios verdadero nos ha creado. Y cuando creó todo perfecto. Dijimos la semana pasada que Dios creó todo, primero, de la nada. Es una creación ex nihilo, de la nada. Nosotros cuando creamos, cuando decimos soy creativo, uno reinventa. Pero uno no puede crear de la nada, siempre creamos desde algo ya conocido o algo ya que está dado. Pero el Señor crea de la nada, crea algo bueno. ¿Se acuerdan cuando ven la creación? Dice, y vio Dios que esto era bueno. Y cuando termina dice, y vio Dios que esto era bueno en sobremanera. Era un desborde de bondad. Y además, de la nada, es bueno, y además con un propósito. Y creó Dios las lumbreras para que señoreasen. ¿Ven esa palabra? ¿Para? ¿Qué indica para? Indica propósito. Para algo. Hay una misión, hay un sentido de ser. Es bueno, es de la nada, ¿cierto? Hay un diseño y además hay un propósito. Esto es un repaso de la semana pasada, ¿cierto? Ahora voy a introducir otro elemento respecto de la creación. Cuando vemos la creación, vemos que... Y Dios creó el agua, parece, ¿cierto? Y dijo Dios, es tomarse del sermón desde los niños para poder hacer el sermón. Eso, ¿cierto? Y era buena el agua, ¿cierto? Maravilloso. Y vemos que cuando vemos la creación, la historia de creación, vemos también quién es Dios. ¿Quién es Dios? Vemos sus atributos, vemos su gloria. Vemos que cuando dice, y creó Dios de la nada, con su palabra, con el poder de su palabra, estamos diciendo Dios es poderoso. No solamente es poderoso porque tenía un orden, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es bueno además. O sea, vemos el carácter de Dios. Al ver a Dios, vemos también que sus obras reflejan el carácter de Dios. Cuando vemos la creación decimos, los cielos cuentan su gloria. O sea, su creación cuenta el carácter de Dios. Van relacionados. No podemos decir que que la creación es mala, porque Dios es bueno. Va relacionado, ¿cierto? Y además, Dios nos muestra no solamente sus obras, sino nos muestra su voluntad, su ley. Y esa ley siempre es buena, porque refleja el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, los decretos de Dios. Y se recuerdan que Dios le dijo al ser humano que podían comer de todo. Eso no solamente era permisivo, era una orden. Coman de todo, disfrútenlo. Algunos hicieron eso en el 18, ¿no? Comieron de todo, ¿no? Coman de todo, dice. Pero del fruto de un árbol no pueden comer. ¿Se recuerdan? Voy a leer el capítulo 2, ¿cierto? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Estaba claro? ¿Podían comer de nada? Respóndame. Podían comer de todo, menos de uno. Y díganme, ¿de cuál comieron después? De ese uno. Y ahora les voy a mostrar cómo fue el proceso de la caída. Se llama caída a este segundo momento, ¿cierto? Hay varias formas de contar la historia de redención. Utilizamos una que es más clásica, que es creación, caída, redención, consumación. No es la única, hay varias más, pero estamos utilizando esta forma de contar la historia. Creación, impecable. Dios creando al mundo perfecto, donde tenía una comunión perfecta Dios con el ser humano. Y entre el ser humano también estaban perfectamente unidos. Había comunión y con la creación también. O
sea, era un mundo realmente de deleite, perfecto. Y cuando decimos la caída, es que decimos, no es que alguien se tropezó. ¿Qué es la caída? No es que se tropezó, alguien se cayó. No, caída es que todo fue realmente arruinado por causa del pecado del ser humano y de su desobediencia. Pero ¿dónde parte la caída? La caída parte con la duda. Pero la serpiente era astuta. Vemos la serpiente, dice la serpiente antigua. La serpiente antigua es el diablo. Era astuta, más que todos los animales. No dice que era inteligente, dice que era astuta. Era pilla, ¿ya? Era chilena. Era pilla, era astuta. Pero además con maldad. Pregunta lo siguiente e introduce la duda, la tremenda duda, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le pregunto, ¿cuál es la pregunta que hace la serpiente a la mujer? ¿Me pueden repetir si están reteniendo a esta hora de la madrugada? ¿Ya? ¿Qué dice el texto? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la pregunta que hace, ¿cierto? Esa pregunta es una pregunta que habla de la verdad, una pregunta engañosa, porque Dios nunca dijo no coman de nada. Dios nunca dijo no coman de nada. Y a veces, porque la ley de Dios es buena, y la buena ley de Dios es agradable y es perfecta. Dios nunca dijo no coman de nada. Y la serpiente le dice a la mujer, con que Dios le dijo que no coman de nada. ¿Qué está sugiriendo ahí? Si ustedes lo invitan a una casa, dice, ¿qué es acá? Ahí está el refrigerador, pueden pasar, ábrelo, pero no comas de nada. ¿Qué pensarían ustedes? Esta es la invitación para buena, esto, ¿no? El anfitrión no es muy bueno, parece, ¿cierto? Pero aquí te dice, la serpiente dice, Dios les dijo a ustedes, no coman de nada, en tono de pregunta, pero en afirmación prácticamente. O sea, está sugiriendo que la obra de Dios, que la voluntad de Dios, que la ley de Dios no es buena, tampoco es perfecta, tampoco es agradable, ¿cierto? Está diciendo, ¿sabes que Dios no es bueno ni misericordioso? Dios es un Dios que quiere solamente, comillas, siempre lo digo, joder en la onda. Quiere perjudicarte Dios. Eso quiere Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, 2 puntos, no moriréis. O sea, le está diciendo otra gran mentira, no van a morir. Esto es como cuando 2 niños se juntan, hacen una maldad y dicen, hazlo. ¿En serio? Si no va a pasar... lo han hecho. Esta fila, no va a pasar nada, ¿cierto? Promesa, ¿cierto? Promesa, no va a pasar nada. Entonces, primero le dice, está sugiriendo que Dios no es bueno, Dios no es misericordioso, Dios no es deleitoso, te dice, con que no puedes comer de nada. Y además te dice, la ley que Dios te dio es una real mentira. Dios es mentiroso porque no van a morir, porque no va a pasar nada, absolutamente nada, dice la serpiente. Está atentando contra el conocimiento de Dios, que Dios es verdadero, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es confiable. Pero cuando viene la duda, uno empieza a pensar de que Dios no es ni bueno ni es confiable, que Dios no es digno de confianza, que no es verdadero, que lo que dice quizás ni siquiera es tan bueno tampoco. No se puede confiar, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le dice una mentira y otra
gran mentira. ¿Sabes qué? Y después seréis como dioses. Apela al orgullo, apela a la rebeldía. Rebélate contra Dios nomás, porque Dios no es ni bueno ni verdadero, ni es justo, ni es santo, ni es lleno de misericordia. ¿Qué tienes que seguirlo? ¿Qué tienes que adorarlo? Busca tu bien nomás, fuera de Él. Así que cuando el salmista dice, porque fuera de ti no encuentro bien, es una obra de la redención. Cuando decimos, prefiero confiar en Dios, en su bondad, en su justicia, es una obra de la redención. Pero aquí introduce la duda para decir, Dios no es bueno, Dios no es justo, no es misericordioso, no es verdadero, no es fiel, no es confiable. No le creas a su palabra, no le creas. ¿Y qué pasó? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí fue dañado su visión con la duda, pensando que Dios no era bueno. Y dijo, este árbol es bueno. Cambió, invirtió el orden. Lo bueno no está en Dios, lo bueno está en lo que Dios me dijo que no era para comer. Y vio que era agradable para los ojos, era sensorialmente bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. No solamente eso, y dio también a su marido, el cual, así como ella, también comió. ¿Quiénes comieron? ¿Quiénes comieron? Ambos. Ambos comieron. Y Adán estaba al lado. Y no dijo nada. Típico de los hombres, ¿cierto? No dijo nada, no dijo, oye, no hagas esto. Y la mujer ve, escucha, come, le da al hombre, ambos comieron, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Y oyeron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron, se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se cubrieron. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se recuerdan que hace 2 domingos atrás estuvieron los niños acá? ¿Te recuerdan? Y lo hice pasar, era un voluntario nomás, ¿cierto? Pero pasaron varios voluntarios. Le dije acá que se pusieran ahí y que se escondieran. Y se escondieron. Y los veíamos ahí, ¿cierto? ¿Estaban bien escondidos? Estaban mal escondidos. Se escondieron. Eso hizo el ser humano. Se escondió de Dios. Qué ridículo. Estar ahí tapados, ¿sí? Escondidos de Dios. ¿Es posible? ¿A dónde huiré de su presencia? ¿A dónde me alejaría su espíritu? Es imposible. Pero el hombre, ser humano, se escondió de Dios. Y aquí ya vemos las consecuencias de la caída. Primero, la comunión con Dios ya fue dañada. Se escondieron, se separaron entre ellos. Tanto así que después entre ellos se echaron la culpa. Y fíjense, ¿quién comió? Adán y Eva. ¿Quién comió primero? La Eva, ¿cierto? Eva. ¿Quién le dio después? Al hombre. ¿Y a quién llama Dios? Primero. Venga para acá, caballero. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No es que yo estaba jugando a las escondidas. No es como, estoy escondido, ¿cierto? A mi hija le encanta esconderse. A la Pasita le encanta esconderse en todas las cosas. Es como contorsionista además, entonces como que se mete en una cosa muy pequeñita y se esconde ahí. Y espera que la busquen, que la busquemos. Y nos decía, es difícil, porque recorremos toda la casa, así, diciendo, oye, aquí está. Y cuando sale, se escondió, apareció. Dios no estaba jugando a las escondidas. Cuando le pregunta al ser humano, ¿dónde estás tú? No es que se le perdió a Adán. ¿Dónde se metió Adán?
¿No lo encuentro? No. Le hace una pregunta al ser humano para que reflexione. ¿Dónde estás tú? En otras palabras le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo es consecuencia de la caída. Miedo de Dios es consecuencia de la caída. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Que yo te mandé que no lo hicieses? Y él respondió lo siguiente, la mujer que me diste por compañera. ¿A quién le echó la culpa? A la Eva. La mujer que me diste por compañera. Aquí falta otro culpable. ¿Quién es el otro culpable? Dios. Dijo, la mujer que tú me diste por compañera. O sea, se enemista con Dios y se enemista con su compañera. Había comunión perfecta, ese era el diseño de comunión perfecta. Pero aquí el hombre lo que está haciendo, muchas cosas. Se esconde de Dios, le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a Dios y a Eva, no asume su lugar, su rol, su diseño, su liderazgo, y le echa la culpa al otro. En este caso a la otra, ¿cierto? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Como que, comí. Como que casi me obligó a comer. Y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Para que, también la misma pregunta, para llamar su atención, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra vez le echa la culpa a otra. Y Dios va dando a la serpiente no pudo decir nada, ¿cierto? Pero vemos que le pregunta, ¿qué has hecho? Y ambos lo que hicieron fue echarse la culpa mutuamente, echarle culpa a un otro. Ustedes ven la creación hoy y se preguntan, ¿qué está dañado? La relación del pueblo de Dios, del ser humano con Dios, del ser humano entre sí, entre su pueblo, las familias de la tierra, pueblos y naciones, además están dañadas en su relación. Está letalmente dañado. Vemos que se dañó entonces la comunión con Dios, la comunión entre el ser humano, la comunión con la creación incluso. Era todo perfecto. La comunión con la creación. Se dañó el diseño del hombre. Se dañó el diseño de la mujer. El diseño del matrimonio. El diseño del trabajo. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que el trabajo es el castigo, es producto de la caída. No, el trabajo es antes. Capítulo 3 es la caída. Génesis 2 dice, trabaja, labra la tierra, cultiva la tierra. Pero era agradable. Era algo del mandato cultural que Dios nos dio. Ustedes están creados para glorificar a Dios, para trabajar, para administrar esta creación. También se dañó. ¿Les digo algo? Estas frases que uno dice los domingos, dice, se pasó tan largo el fin de semana y mañana ya es el lunes. Y hay que volver decimos la pega más encima, al trabajo. Eso es producto de la caída. Achuta. Cuando tú dices, la cuestión, mañana otra vez ir a trabajar. Eso es producto de la caída. Porque la maldición es que va a ser sufrido. Pero ¿saben qué? Hay una gran gloria en el trabajo. Porque tú fuiste creado para trabajar. De hecho, el Señor dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, hasta ahora trabaja. También un descanso. Eso es tema de otra serie, ¿ya? La estamos introduciendo para adelante.
¿Pero qué se dañó entonces en la creación, en la caída? La comunión con Dios, la comunión entre el ser humano, se dañó el diseño del hombre, diseño de la mujer, diseño del matrimonio, diseño del trabajo, de la comunión con la creación. Todo se dañó de manera letal. Lo que era deleite empezó a ser sufrimiento. ¿Ustedes pueden ver eso hoy? Cuando prenden... Ya no ven tele, ¿cierto? No. Ya no ven... No. Cuando ven Twitter, o ex Twitter ahora. Ex, ¿cierto? ¿Qué ven ahí? ¿Ven noticias? Cuando ven noticias en Instagram, ¿qué ven? Tristeza, dolor, muerte, destrucción, pelea, guerra. Les decía ayer que estaba esta semana en Uruguay. Había gente de muchas naciones. Y reconocieron, por ejemplo, había un pastor argentino, invitó a pasar a un pastor inglés. ¿Usted sabe lo que pasó entre Inglaterra y Argentina, no? ¿Sí? Las Malvinas. Y fue hermoso ver cómo oraban entre ellos y se pedían perdón por sus pueblos. O sea, es maravilloso. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero naturalmente hay separación. Naturalmente hay división. Eso lo hemos visto también en nuestras propias familias. ¿Cuántas familias peleadas hay? No levanten su mano. Una ola, ¿sí? Familias peleadas, tíos que no se hablan entre ellos, problemas de herencia, primos que no se soportan, entre países, entre iglesias, entre ustedes mismos a veces, entre nosotros mismos a veces. Eso lo hace el pecado. Y no es nuestro diseño. Nuestro diseño, por creación y por redención, es la restauración de todas las cosas. De todas las cosas. Eso es el poder del Evangelio. Restauración de todas las cosas. Lo que estaba quebrado, Él lo restaura. Lo que estaba letalmente dañado, Él da vida. Lo que estaba muerto, Él pone vida abundante. Donde hay huesos secos, Él pone un pueblo que se levanta para glorificar a Dios. Donde hay división, Él pone unidad. Donde hay desesperanza, Él pone esperanza. Donde hay muerte, Él pone vida. Donde hay rencor, Él pone amor y gracia. Donde hay dolor, Él pone esperanza y consuelo. Eso es lo que hace el Evangelio. Creación caída. ¿Cierto? Y es terrible. Tanto así que vemos Romanos, la condición del ser humano. Que no es la condición que Pablo descubrió, esto pasó recién. En la historia de la redención vemos que no hay ni uno bueno. No hay uno que se salve por sí mismo. No hay quien busque a Dios. Voy a leer Romanos 3, que es la consecuencia de la caída. Porque Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, el representante nuestro, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la condición del ser humano hoy. Sin Dios, porque hay esperanza. Sin Dios, porque hay esperanza. Pero primero debo decirle cuál es la mala noticia, que no hay ni uno bueno. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? Eso nos da un sentido de humildad también. Porque dice el texto, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo, como acostumbra decir, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, judíos y no judíos, judíos y gentiles de las naciones, nosotros estamos incluidos ahí, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno.
voy a hacer la evidencia. ¿Alguno de los que está acá nunca ha pecado en la vida? ¿No? ¿Alguno? ¿Alguno osa decir? ¿Alguno puede decir que algún día nunca pecó? Un día. Un día. Imposible. No es justo ni aún uno. No hay quien entienda, porque con el pecado se dañó nuestra imagen de quién es Dios. Se dañó el conocimiento de Dios. Se dañó lo que conocemos de sus obras y decretos. Y también se dañó nuestro entendimiento de la ley de Dios, de su voluntad, que es buena. Su buena voluntad es agradable y perfecta. Eso también se dañó. Tanto así que decimos, no quiero seguir a Dios porque creo que al seguir a Dios me demanda mucho y voy a salir perjudicado. No, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de amargura, de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición humana. Pero para no quedar todos deprimidos, les adelanto lo que es la redención. Es verdad, no hay uno solo, pero hubo uno, que es Cristo el Señor. No hay quien entienda, pero el Señor envió a su Hijo y a su Espíritu Santo para que entendiésemos, para que comprendiésemos la maravilla de su ley. No hay quien busque a Dios, pero hay alguien que te busca a ti hoy. El texto que leímos terminaba, ¿dónde estás tú? A veces nos escondemos ridículamente delante de Dios. Pero el Señor te dice, hoy, yo te estoy buscando. Yo te estoy buscando. Hay una foto tuya en el cielo. Dice, se busca. Los ángeles lo están mirando. Se busca. Y te busca con ternura, con gracia, con verdad. Porque Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Ovejas porfiadas como nosotros. Él va y te va a buscar. Te va a buscar. No hay quien entienda, no hay quien busque, pero hay uno que te busca. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, pero hay uno justo que fue a buscarte. No hay quien haga lo bueno, pero hay uno que cumplió todo por nosotros y proclama palabras de verdad. Eso es el Evangelio sobre tu vida. Y el Señor lo que quiere es restaurar esa relación que tenía contigo, que Él diseñó para una comunión perfecta. No solamente eso, para que entre nosotros tuviéramos una comunión perfecta en el Evangelio. Restauración perfecta. Si hay odio, si hay rencor, si hay rechazo, indiferencia, distancia, eso es obra del pecado. Pero no es para nosotros. Entre ustedes que no sea así. Que sea, miren cómo se aman. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Miren cómo se aman. Eso es lo que produce el Evangelio. Restauración de todas las cosas. Te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Escondido? ¿Escondida? ¿Están escondidos? Te pregunto, ¿qué no has puesto a la luz delante del Señor? ¿Tus temores? ¿Tus ansiedades? El Señor te dice, no te escondas más. Ven a Él, no te escondas más. Y voy a leer un salmo. Salmo 139. Que el Señor te dice, si estás escondido o estás ahí, Él te dice lo siguiente: oh Jehová, tú me has conocido
me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Conoces mi historia. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y aquí el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, aún escondido en mi pecado, nos cubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor te pregunta: ¿dónde estás tú? Déjate encontrar, porque el Señor te va a seguir buscando por su verdad y por su justicia, gracia y amor. Los invito a orar. Señor, estamos delante de ti sabiendo que no podemos huir o escapar de tu presencia. No podemos ocultar nuestros pecados, temores, nuestras ansiedades, inquietudes, sueños, afanes, expectativas, Señor. Y las entregamos a ti. Y te pedimos que todo lo que el pecado ha dañado, la relación contigo, la relación entre su pueblo, la relación entre familias, la relación con el trabajo, la relación con la creación, te pedimos que tú lo restaures por tu misericordia. Y queremos volver a disfrutar de tu carácter, de quien tú eres, de tus obras y decretos, Señor, y tu buena voluntad, tu buena ley, que es agradable y perfecta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.